Vamos a ver. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo francamente quisiera empezar por agradecerle a la muy activa Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados por iniciar esta tarea de estas primeras jornadas de Derecho Empresarial y en Derecho Societario, que es un tema que francamente es excepcional, a los que hemos dedicado buena parte de nuestra experiencia profesional a estar inmersos en la calle, asesorando a empresas de diferentes tamaños, pequeñas, grandes y medianas. Sin duda que este escenario es ideal, como decía don Welber, para nutrir la discusión en búsqueda de mejoras que nos permitan que ahí sí la competitividad país, la generación de riqueza y el emprendedurismo se vea altamente incentivado en Costa Rica. Y mi segundo agradecimiento, por supuesto, a don Álvaro y Alejandro, que ya no está, por permitirnos compartir con ustedes esta tarde estas reflexiones sobre la ley de… se me perdió el… ¿o no? De protección al inversionista minoritario. Tenemos una visión un poco diferente sobre lo que se buscaba, sobre lo que se persiguió, sobre lo que se obtuvo y sobre los fines y la idoneidad de la ley para alcanzar los fines propuestos. Por supuesto que la idea es generar un escenario de discusión técnica en este colegio de abogados que es en donde se enriquece y se nutre las mejores prácticas. En efecto, a la puña, otra vez. Vamos a ver. En efecto, y para iniciar la discusión, quisiéramos un poco comentar desde nuestra perspectiva cuál fue el origen de la norma. Don Welber ya nos lo adelantó y así había sido un poco comentado cuando se inició, cuando el Ministerio sacó el comunicado de prensa, donde nutría un poco, comentaba qué era lo que se esperaba hacer, ¿verdad? Se buscaba, como don Welber nos confirma, acercarnos a los índices del Banco Mundial mediante la generación de una serie de normas que iban a ayudar a mejorar la protección al inversionista minoritario, principalmente en el mercado de capitales. En el mercado de capitales, y aquí queremos hacer especial énfasis en eso, en el mercado de capitales, porque es que el mercado de capitales tiene una lógica que no le aplica necesariamente al mercado de las sociedades cerradas, y principalmente la lógica que no le aplica es que en el mercado de capitales hay una separación muy clara entre la propiedad y la gestión, ¿sí? Y esa separación entre la propiedad y la gestión es la que genera los llamados problemas de agencia. ¿Cómo hacemos para que los mandatarios, los directores, actúen en su mejor interés de la compañía y no salga el oportunismo negocial que es el que genera estos problemas de agencia? Eso es lo que dicen los estudiosos del análisis económico del derecho. Un tema que también nos comenta ahora don Welber, porque están redactando el reglamento del artículo 32 ter, es que este proyecto de ley fue redactado por economistas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de su unidad regulatoria, con el apoyo principal de la SUGEVAL y de la Cámara de Emisores. Claramente tiene un marcado acento mercado de capitales, pero de nuevo, la lógica que le aplica al mercado de capitales no le aplica a las sociedades cerradas. Se quería, en efecto, alcanzar los mejores índices internacionales y particularmente el que nos comentaba don Welber sobre el Banco Mundial y su índice de protección al inversionista minoritario, que por aquí lo tenemos, abarca fundamentalmente tres temas, tres pilares. La transparencia de las transacciones entre partes vinculadas, la responsabilidad de los administradores en el caso de transacciones perjudiciales entre las partes vinculadas y quisiera mucho llamar la atención en el último, porque nos queda todavía por ahí algo pendiente. La capacidad de los accionistas de llevar a juicio a los directores y ejecutivos por la mala conducta. Dejémoslo por ahí sentado un ratito. Cuando se aprueba la ley,
sale otro comunicado de prensa del ministerio, que se me perdió, por aquí está la foto, en donde nos dice, con buena razón, que se ha alcanzado el proyecto de ley que tiene la posibilidad de promover la competitividad de nuestras empresas, en especial de las pequeñas y de las medianas empresas. Entonces uno es cuando aquí empieza a preguntarse, suave, estamos hablando del mercado de capitales y ahora estamos referenciando a las pequeñas y medianas empresas, que de nuevo, el mercado de capitales y las sociedades que transan en bolsa tienen una lógica diferente a la que se le aplica a las sociedades privadas, en donde además el capital accionario, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, está altamente concentrado. No son muchas en Costa Rica, el mercado de capitales, recordemos que son, en tema de acciones, fundamentalmente 4 o 5 sociedades, Holcim, La Nación, Florida Ice y Astra Rocket, y el resto son emisores de deuda, cuyos titulares normalmente no tienen derechos corporativos. Esto se está moviendo sin mi culpa, o sin mis instrucciones, más bien. Entonces veamos un poco qué fue lo que se terminó haciendo y cuál es el impacto que tiene, no en las sociedades de capital, porque es que las sociedades de capital, también como nos lo dice don Welber, ya tenían una normativa que las regulaba de una manera eficiente. Tenían unos reglamentos que establecían toda una política en temas de conflicto de interés, existían unos reglamentos que establecían unas reglas claras también en materia de independencia de los directores, existían unas políticas claras que indicaban aquella política tan linda del comply or explain de los códigos de gobierno corporativo de las bolsas de valores, que básicamente termina diciendo, mire, yo tengo un código de conducta de gobierno corporativo y las empresas que cotizan en la bolsa de valores, para efectos de la transparencia, me tienen que decir si cumplen y si no cumplen, expliquen por qué para que los inversionistas puedan tomar una decisión. Pero salgámonos un poquito del mercado de capitales, porque el mercado de capitales en Costa Rica son 3 empresas y veamos qué pasa con el otro universo de empresas que son las que se ven afectadas, sobre todo por 2 razones. Que las reformas que se presentaron no van dirigidas al mercado de capitales, están establecidas en el capítulo 3 del título 1 del libro del Código de Comercio, que le aplica absolutamente a todas las sociedades, al tendero de la esquina que se organizó de una manera corporativa, a las empresas medianas, a las empresas pequeñas y a las empresas cerradas que no están todavía en proceso ni seguramente en interés de participar en el mercado de capitales que se buscaba regular. A ver, aquí está. El artículo 26, lo primero que se hace es incluir un párrafo en el inciso primero, en donde palabras más, palabras menos, lo que dice es que se le garantiza el acceso de derecho a información a accionistas. Hola, amor. ¿Cómo será para que se quede quieto esto, sabes? Bueno, ahí está brincando, ahora lo volvemos a mover y disculpas por la ¿qué? Falta de control de esta tecnología. Aquí está. Le permite a los socios examinar, y paréntesis, aquí ya empezamos a hablar de socios y no de inversionistas, que es otra de las críticas que por ahí he visto que se le han hecho también a la nomenclatura de la norma. Se le permite acceso a los documentos de contratos de transacciones que involucren algún nivel de transacción superior al 10% de los activos totales de esta. Fíjense que este derecho o esta obligación no es un derecho ni una obligación anterior a la celebración del acto de la transacción que ahí se está estableciendo. Es un derecho posterior en donde simplemente a los accionistas se les permite solicitar y tener acceso a esa clase de información. Pero si uno ve el párrafo preliminar, la frase preliminar, pareciera que el derecho ya estaba, ¿no? Los socios tendrán el derecho de examinar los libros, las correspondencias y los demás documentos que comprueben el estado de la sociedad, incluyendo pero sin limitarse a los que de una manera
ejemplificativa o más bien taxativa establece ya el artículo. Además, si lo sumamos al artículo 173, los accionistas ya tenían en las asambleas de accionistas el derecho de solicitar información, le hace contratos o cualquier otra documentación que estuviera directamente asociada a la agenda del día. De manera que nos parece que el artículo como está escrito no representa un mayor logro en términos de protección al inversionista porque los sustentos normativos para llegar al mismo resultado ya existían de manera precedente. En el mismo artículo, la segunda reforma que se hace es que se reduce del 20 al 10% la capacidad o el umbral requerido para exigir una auditoría contable en una sociedad. Olvidémonos de nuevo de las sociedades de capital, porque son 3 o 4 en Costa Rica, pero veamos esto. En las sociedades de capital, bajar del 20 al 10% es mucho. Alcanzar el 20 cuando está muy atomizado el capital social puede ser bastante complicado. Puede serlo igual cuando hay el 10. Pero en la economía costarricense, normalmente las sociedades cerradas, los números son completamente diferentes. No son muchas las sociedades, yo conozco por ahí 2 o 3, no sé si Ignacio o alguien más conozca mucho, que tengan un elevado número de accionistas. Normalmente andan por 3, 4 o 5, de manera que alcanzar el 10% probablemente no sea algo que genere mayor éxito en términos de protección al inversionista minoritario en la realidad costarricense. Por otro lado, si don Álvaro, alguien que esté en términos de la judicatura, nos ayudara a confirmar el dato, pero no conocemos a nadie que haya hecho ejercicio de ese derecho. ¿Por qué? Porque es a su costo y probablemente no tenga ningún beneficio. Y la auditoría contable genera unos costos que son sustanciales que difícilmente un accionista minoritario en una sociedad privada pueda llegar a pretender utilizar para algo. Y una tercera enmienda que se hace a este párrafo es el que todavía nos termina un poco más de llamar la atención. Porque si teníamos como finalidad regular el mercado de capitales, justamente en el último párrafo estamos exceptuando de la regulación a las sociedades que cotizan en bolsa, porque nos terminan diciendo, mire, la solicitud de información no aplicará en las empresas reguladas respecto a las informaciones que publiquen las compañías en cumplimiento de sus normas regulatorias del mercado de valores, ¿sí? Entonces sacamos una norma en la que además ya teníamos de por sí una cantidad importante de regulación propia para las empresas que cotizan en la bolsa de valores o las que están de alguna forma inmersas en el mercado de capitales. De manera que, por lo menos respecto al primer grupo de reformas que se incorporan en el artículo 26, somos un poco escépticos respecto a la idoneidad para alcanzar el fin que se buscaba con las enmiendas. Luego viene la reforma al artículo 189. El artículo 189 está relacionado con la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas, únicamente. Y la aplica, por supuesto, a todas las sociedades anónimas. Lo que se coloca en este segundo párrafo es una serie de conceptos que son más típicos del derecho anglosajón, que habla de los fiduciary duties, del duty of care o el duty of loyalty, y lo traemos aquí a Costa Rica, en donde probablemente, y ahora lo vamos a ver, ya teníamos normas que nos llevan a esa misma conclusión. No aprovechamos la oportunidad para utilizar conceptos que probablemente sean más propios del derecho continental, como el buen padre de familia, que por cierto cuesta explicarle mucho a un abogado norteamericano qué implica ser un buen padre de familia cuando estás haciendo negocios, pero es un concepto que utilizamos nosotros. Nuestros colegas argentinos hablan del buen hombre de negocios en su ley de sociedades anónimas, pero aquí no. Aquí estamos hablando del duty, del deber de diligencia y del deber de lealtad. La ley argentina habla del deber de diligencia y el deber de lealtad del buen hombre de negocios y lo califica. Pero ¿por qué decimos que este párrafo no agrega mucho valor a lo que ya hay? Si vemos el primer párrafo del artículo 189, que es el que se está reformando, dice que los consejeros y los demás administradores deben cumplir su función con la diligencia del mandatario.
¿sí? Entonces ahora nos preguntamos todos, ¿y de dónde sale la figura del mandatario en este tema corporativo? Y aquí tenemos que recordar que nuestro código es de 1950, ¿sí? Y el código de 1950 tiene bajo sus raíces la doctrina de Tulio Ascarelli y de Joaquín Rodríguez, que fueron buena parte de los redactores del Código de Comercio mexicano y del Código de Comercio de Honduras, que sirvió de sustento a nuestro Código Comercial en la mitad del año pasado. Pues si nosotros nos ponemos a ver, y esos doctrinantes que redactan nuestro artículo, pues tenían la discusión clásica de derecho corporativo que intentaba justificar cuál es la fuente se me fue la palabra, de la representación de las sociedades, y ustedes recordarán que está la doctrina organicista y estaba la doctrina del mandato. Esa es la conexión que hay entre imponerle a las obligaciones, a los directores la obligación de un mandatario y las teorías organicistas corporativas que justificaban en la teoría del mandato ya hace varios años, hoy superadas, pero nuestro código todavía no ha sido reformado y probablemente ahora veremos una de las conclusiones a las que quisiéramos compartirle al señor ministro, la relación que hay entre el mandato y sus obligaciones. Pero entonces veamos un poquito qué implicaba que un director tenga las obligaciones de un mandatario según la doctrina civilista, que fue la que nutrió nuestro Código de Comercio por allá en 1950. Artículo 1262. El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sea manifiestamente perniciosa para el mandante. Duty of care, deber de cuidado. Haga su gestión de acuerdo a actos que me generen valor a mí y no que me generen daño. Artículo 1263. No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le haya ordenado vender. Conflicto de interés. Hay una norma que ya ha justificado una relación de conflicto de interés. Y 1269. El mandatario es obligado a dar cuenta de su administración. Existen normas que ya regulaban, y esta que me parece también muy gráfica, porque le da soporte a muchas clases de fundamento para llegar a lo que la reforma ya nos establecía. El mandatario no puede compensar los perjuicios que cause con los provechos que por otro lado haya asegurado por su diligencia. Seguimos hablando de la diligencia del mandato. Entonces, nos parece que incorporar el deber de cuidado, el deber de lealtad con toda una reforma, pues probablemente era algo innecesario, porque ya podríamos eventualmente llegar a contar con una normativa que le daba sustento a esa misma conclusión. Perdón. Y la última reforma que se incorpora en el Código de Comercio, y estamos dejando a un lado la incorporada en el Código Procesal Civil, se refiere, y es un poco la que más preocupación nos despierta en la calle, que son los que tenemos que lidiar todo el día con estas transacciones y con esta clase de normas, es la que se refiere al Código de Gobierno Corporativo que tienen que emitir las sociedades. Ustedes verán que el artículo 32 ter no le crea un derecho a los accionistas minoritarios diferente, inversionistas, perdón, diferente a exigirle a la sociedad que emita una política o un código de gobierno corporativo. Las sociedades que cotizan en bolsa ya lo tienen, porque uno de los requisitos para hacerlo es adaptarse al Código de Gobierno Corporativo que la Bolsa de Valores tiene y eventualmente cumplir con su política del comply or explain. Pero no sé cuántas MIPYMES, que son las que se querían incentivar, tengan el interés, los recursos y la posibilidad de crear una política de gobierno corporativo, sobre todo cuando el capital social se encuentra altamente concentrado en 3 o 4 accionistas. Nos preocupa la normativa, porque somos de la opinión que los costos de transacción, como dicen los que estudian el derecho desde un punto de vista económico, se van a ver altamente afectados con esta reforma. Un banco que le vaya a dar un crédito a un pequeño empresario le va a exigir por lo menos 3 o 4 documentos más.
Le va a exigir tener los estados financieros al día para determinar si el costo de la transacción es superior al 10% de su capital social. Le va a exigir realizar y convocar a una asamblea de accionistas o a una asamblea o una reunión de junta directiva para poder cumplir con este requisito. ¿Y por qué? Porque los bancos y los comerciantes tienen algún grado importante de aversión al riesgo. Y uno termina preguntándose, bueno, si una sociedad no emite un código de gobierno corporativo, que es un documento interno, porque además tiene que aprobarlo la junta directiva, por lo tanto no está en estatutos, y no me es oponible a mí, yo ¿qué pelos que tengo en ese pleito entre los accionistas internos y yo que soy un tercero? ¿Podría una transacción, por ejemplo, en la que no se cumplió con este requisito ser impugnada y que el tercero entonces tenga un nivel de riesgo importante respecto a la transacción que ya se llevó a cabo? Es uno de los grandes vacíos que nos deja la ley, pero pensaría uno que la respuesta es no. Vaya, solucione su problema interno entre los accionistas y la sociedad y no me sea impugnable. Sin embargo, siempre genera un riesgo, un alto grado de probabilidad de verse involucrado en una disputa que no es mía. Entonces, los costos de transacción para las MIPYMES que se intentaban agilizar o darles algún rango de competitividad, nos parece que se van a ver altamente afectados. 3 minutos. Algunas otras críticas o comentarios o sugerencias que queremos plantear. En el texto del articulado nuevamente se insiste en que este es un tema que va dirigido al mercado de capitales, pero termina contaminando al resto de sociedades que no están en el mercado de capitales, como quiere la OCDE. No sé si sea necesariamente eso algo que queremos o si la forma de hacerlo podría haber sido diferente. Fíjense que en el texto del articulado hablan de emisores. Y los emisores pues son los propios del mercado de valores y no los que tenemos que estar todo el día en la calle lidiando con. Finalmente también genera problemáticas respecto a los temas de evaluación de activos y algo que nos comentaba don Welber ya para terminar y no pasarme del tiempo es que se empieza a involucrar a las sociedades pequeñas con el CONACYT y con la SUGEVAL, cuando podría eventualmente ser deseable que cada una viva por su lado, porque cada uno tiene lógicas diferentes. Don Welber nos estaba contando que ya está la SUGEVAL preparando el reglamento de partes relacionadas y de transacciones con partes relacionadas que está emitiendo la SUGEVAL. Eso no le aplica solo a las sociedades, según el artículo 32 ter, le aplica a todas las sociedades que tenemos en Costa Rica, las pequeñas, las medianas, las familiares, y de nuevo, cuando vayan a verse con el banco, cuando vayan a estar haciendo transacciones en el mercado, cada vez que alguien vea esto les va a decir suave, y usted ya tiene su propia política de gobierno corporativo, ya la sacó, yo no quiero verme en problemas, por favor deme una junta directiva, páseme sus estados financieros y veamos a ver si cumplen con el umbral del 10% o no, para efectos de que podamos tener una vida sin riesgos. Muchas gracias.